Muy bien, ahora nos toca hablar de otro estreno muy esperado por las fans de Robert Pattinson, Agua para Elefantes, Water for Elephants, se llama en inglés, dirigida por Francis Lawrence, un director al cual yo le tenía mucha fe. Bueno, la película no está mal, la verdad. Las anteriores del señor Francis Lawrence son Constantine, una película bastante oscura, bastante violenta, con mucha acción, muy divertida, y Soy Leyenda, una de las adaptaciones de uno de los, no sé si es un cuento largo o una novela corta del señor Matheson, digo el texto, Soy Leyenda. El señor Francis Lawrence también lo adaptó, lo hizo bien, lo hizo de una manera muy decorosa, consiguió darle un tono muy particular a la película y ahora le dan una historia que no tiene nada que ver, no, está contada como a especie de flashback. Tenemos a un anciano al principio de la película que está medio perdido en un circo en Nueva York, que está cerrando. Entonces, en lo que consiguen a alguien que se lo lleve a su casa de retiro, el señor este empieza a platicar y empieza a ver las fotos del circo y empieza a contarles leyendas, no leyendas, sino lo que ocurrió en el momento en que varias de esas fotos o esos artículos de periódico que están, por supuesto, pegados en la oficina del manager del circo, qué fue lo que ocurrió alrededor de todo eso. Y entre esas historias está la de él mismo, como un estudiante que fue obligado a dejar la universidad y tuvo que empezar a trabajar. Su primer trabajo fue en un circo y a partir de ahí se desarrolla toda la historia de amor alrededor de este personaje, que es el de Robert Pattinson, el personaje de Reese Witherspoon, que es, digamos, la estrella del circo en donde él llega a trabajar, y el señor Christoph Waltz, que es el manager, el dueño del circo, esposo de la estrella del circo, con la cual Robert Pattinson de repente empieza a tener o a sentir algo de simpatía, digamos, ¿no? Es una historia que además ya sabemos en qué va a acabar, desde el principio nos lo dicen, lo sabemos desde ahora. Entonces el interés que va generando en nosotros es un poco el del fugitivo, este personaje que se mete donde no, casi sin querer, que tiene que andar escapando un poco a salto de mata dentro del mismo circo. ¿Cuál es el problema con la película? Ni siquiera diría yo que es el guión. El guión es de un autor también bastante competente, Richard Lagravenese, que tiene, sí estoy checando mi acordeón, o sea, todo mundo usamos un acordeón, prefiero llevar los datos que mentirles. Tiene entre las cosas más destacadas de su larga carrera como autor, esta película muy particular que se llamó París Te Amo. Tiene, por supuesto, el guión de Los Puentes de Madison, un peliculón que dirigió por encargo Clint Eastwood. Digamos que ahí las dos personalidades chocaron, la dureza de Clint Eastwood con la maleabilidad del señor Lagravenese. Y tiene The Fisher King, una película también bastante competente, perdón, y ahora le dan la novela de Sarah Gruen, Water for Elephants, para ejercitar la pluma. El guión tampoco es malo, el guión busca meternos en el interés de una historia ya de por sí bastante floja, entre muchas otras cosas. Quiero insistir en eso porque ya sabemos en qué va a acabar. El propio personaje nos lo dice cuando empieza a contar el flashback de una foto que tienen ahí con un elefante, el manager del circo, la chica esta, todo lo que ocurrió, el mismo nombre de la leyenda lo indica un poco. Entonces el guión va dando ahí todo lo mejor de sí mismo para mantener nuestra atención, lo consigue por momentos, pero, y quiero insistir, no es que la película esté mal, para mi gusto, es demasiado melosa, el romance está demasiado metido a fuerzas, estamos jugando prácticamente contra las fuerzas de la naturaleza, pero no hay una naturaleza real que se oponga a la unión de estos personajes o a lo que esos personajes quieran hacer. Me explico mejor. Si nos vamos al amor imposible por excelencia, que es Romeo y Julieta, pues bueno, ahí tenemos a dos familias completas oponiéndose cada una en su lado ante la otra, porque estos dos muchachos consumen su amor o siquiera se vean, ¿no? Acá tenemos a tres personajes que están ahí luchando entre que se caen bien, entre que se caen mal, entre que solucionan las cosas, entre que todo empieza a marchar y de repente la situación se descompone, no porque haya alguien que se oponga a ello, no porque haya una oposición real o manifiesta ante el juego de estos personajes, sino porque simplemente es como tienen que ocurrir las cosas. Es decir, la historia es floja, los personajes son bastante maniqueos, o son muy, muy, muy buenos, o son muy, muy, muy malos. Eso hace que se pierdan los matices, no solo entre esos mismos personajes, sino en las relaciones que van manteniendo entre ellos.
Una vez que se caen mal, sabemos que se van a caer mal hasta el final de la película. Una vez que se voltean a ver bonito, sabemos que se van a ver bonito desde ahí hasta el final de la película. Y ese es el problema. Mantener el interés con ese tipo de maniqueísmos es bastante complicado. Fuera de eso, la película técnicamente está muy bien resuelta, no hay problemas por ahí. Es no tanto el tema, sino el desarrollo de este tema, que además ahora los circos ya son vistos de manera muy lejana en nuestra sociedad, ya no son, digamos, algo que se pueda consumir ni siquiera todos los años, ¿no? Los circos con animales en particular cada vez están tendiendo a desaparecer y son sustituidos por otro tipo de espectáculos. Eso hace que la película se sienta todavía un poquito más lejana. ¿A quién se la recomiendo? Gente que le gustan las historias de amor, gente que le guste Robert Pattinson. La señora Reese Witherspoon está muy bien, la verdad. Ella, yo creo que, a diferencia de lo que muchos de la gente que vimos la película pensaba, Christoph Waltz está haciendo el papel que ya le hemos visto en las últimas 2 películas y que le están pagando por eso, y él está sacando la chamba, tiene todo el derecho de hacerlo. Yo creo que aquí la que está llevando no solo el tono, sino la intensidad de la película es Reese Witherspoon. Es la que realmente está jalando a todos los demás a un tono no solo más serio, sino un poco más sólido, ¿no? No es tanto la seriedad, sino la solidez que su personaje, igual de débil que los demás, le está dando a la historia. Entonces, se la recomiendo a gente como esa, ¿no? Que le gustan las historias de amor, que le guste fantasear bastante con este tipo de amores imposibles y de personajes contradictorios, no contradictorios, sino contrarios, uno frente al otro. Sí, que de alguna manera le guste fantasear también con el mundo del circo, con el mundo de principios del siglo XX. Es una película tan romántica que me hace estar completamente seguro que jamás leeré la novela en la cual está basada. Tengo otros libros que se acercan mucho más a mi gusto personal. Ahí se las dejo. Agua para elefantes.